Damos la bienvenida a la iglesia Puerta de Cielo, aquí en Clavería, y pues estamos de regreso de unas breves vacaciones y continuamos con nuestro estudio. Estamos viendo, estamos caminando, estamos siguiendo los pasos de Jesús, estamos viendo esos desplazamientos que hizo desde que comenzó su ministerio, y pues vemos que pasó de Samaria a Caná de Galilea, después de Caná a Nazaret, y de Nazaret a Capernaum, donde curó a la suegra de Pedro, y luego entró a Galilea. Y de ahí vamos a ver qué fue lo que sucedió en este lugar. Y sí, está en Caná, el Señor Jesús está en Caná con sus discípulos, y entonces ocurre un milagro que únicamente está narrado en el Evangelio de Juan, y que dice en el verso 46: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Entonces aquí vemos que este oficial estaba en Capernaum, pero sin embargo él se desplazó hasta Caná para ir a ver a Jesús. Él, bueno, pues tenía un alto cargo dentro de la jerarquía política de este lugar, pero sin embargo tenía un hijo enfermo, y cuando escucha que Jesús estaba en Caná, que estaba relativamente cerca, pues sin pensarlo mucho se va para verlo, sabiendo que ahí iba a encontrar la solución para el problema de su hijo. Este oficial entonces era un alto servidor del gobernador de ese tiempo, bueno, el rey, de hecho, que era el rey Herodes, y el mismo que después estuvo ahí involucrado en la muerte de Jesús, este mismo rey Herodes, ¿verdad? En el verso 47 dice: cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces, aquí vemos que este varón tiene la confianza necesaria como para que sanara a su hijo. Y pues como muchas veces pasa, ¿verdad? Él estaba desesperado viendo que el mal de su hijo se iba agravando, que no había nada con que se curara, que cada vez estaba peor. Y entonces, pues escucha, ¿verdad? Escucha lo que se habla acerca de Jesús. Y él no sabía a ciencia cierta qué pensar, no sabía quién era, cómo le hacía, pero la cosa es de que él tuvo la fe suficiente como para moverse del lugar donde estaba, de su comodidad, para ir a buscar a Jesús y pedirle que fuera con él, que descendiese y que sanase a su hijo, pensando que, pues como lo había hecho en alguna otra ocasión, ¿verdad? Que le acercaban los enfermos, Jesús los tocaba y entonces quedaban sanos, y pensaba que podría pasar lo mismo con su muchacho. Entonces, vemos aquí que tiene la fe suficiente, y este joven, pues no se habla qué enfermedad tendría, pero aquí vemos que pues no importa la posición en la que te encuentres, de todos modos, la enfermedad te va a alcanzar, ¿verdad? La enfermedad muchas veces se asocia con el pecado, aunque no necesariamente, pero vemos que el pecado y la enfermedad pues alcanza a todos, no importa cuál sea la posición, no importa cuál sea el ingreso, no importa cuál sea ninguna circunstancia, la enfermedad nos puede alcanzar a cualquiera. Así es, pero aquí me llama mucho la atención cómo el Señor Jesús utiliza todo absolutamente para dar una enseñanza. Y yo aquí lo que veo es que, a pesar de el nivel que pudiera tener jerárquico este hombre, pues muy cercano a las autoridades de ese momento, pues dice que llegó y le rogó, eso habla
pues de su desesperación como padre, en el que, pues como dice el esposo, o sea, a cualquiera le puede suceder algo y es un padre desesperado que busca la solución y no le importó desplazarse, pues serían como unos 25 kilómetros para buscar al Señor Jesús, que ha de haber escuchado sobre él y recorrió esta distancia y además pues habló pues con humildad, o sea, hubo humildad en él porque igual pudo haber mandado a alguien. Sin embargo, él decidió ir personalmente a buscar al Señor Jesús y rogarle, o sea, someterse a lo que el Señor Jesús diría. Y podríamos pensar que el Señor le podría haber dicho, a ver, vamos, como en el caso de Jairo, por ejemplo, o algo, y sin embargo, no le dijo que fuera, sino que pues le dijo el Señor que ya se podía ir, que su hijo ya estaba sano. Entonces, esto es muy importante porque prueba el corazón de este hombre, porque sí es cierto que como padre desesperado, buscando una solución, o sea, fue hasta allá, pero pudo haber sido también como Naamán, ¿no? Que, que ni siquiera lo hubiera recibido. Pero bueno, sí lo recibió, pero aún así, o sea, le dijo, regrésate, tu hijo está sano, porque comentó algo muy extraño en ese momento, dijo el Señor Jesús. Entonces Jesús le dijo, si no vieran señales y prodigios, no creyera. Entonces, también fue un momento muy importante porque pues la gente ya comenzaba a conocerlo, ya lo conocía, entonces estaban esperando que hiciera milagros, que hiciera prodigios. Sin embargo, esto fue algo personal, algo completamente discreto. O sea, le dijo a este hombre, tú ve a tu casa, tu hijo ya está sano porque no voy a hacer show, no voy a hacer nada, ¿verdad? Porque si mucha gente si no ve, no cree. Entonces se fue esa manera para él y también para los que pudieron haber estado escuchándolo, la decisión que pudo haber tomado este hombre en su corazón de creer o no creer. Y el Señor le dijo, ve a tu casa, tu hijo está sano. Y entonces le fue regresó a su casa y pues ahí se dio cuenta de que ya había sido sanado su hijo, ¿no? Sí, es que dijo la puerta, pero no. Entonces, antes de esto, le dice el Señor Jesús, si no vienen señales y prodigios, no creerán. Aquí, pues simplemente estaba diciéndole a esta persona, pero escuchando todos los demás, pues cómo el pueblo reaccionaba, ¿verdad? Cómo el pueblo realmente lo que quería muchas veces era ver señales, recibir algo de parte de Jesús para que entonces pudieran seguir adelante. Podríamos decir que había un cierto interés o que se estaba buscando la propia conveniencia en estar buscando a Jesús, ¿no? O sea, no lo veía nada más por lo que decía, por quién era, sino por lo que podían pues sacar ahí de provecho, ¿verdad? Entonces, este es un punto muy importante que se sigue viendo actualmente, muchas veces, pues incluso luego hacemos un poquito mal cuando estamos llevando las buenas nuevas. Decimos, vente y vas a ver que todos los problemas se van a solucionar. Entonces vienen para que se solucionen sus problemas y no vienen para conocer al Señor, ¿no? Entonces, bueno, esto todavía sigue pasando. Pero indirectamente yo creo que todos, absolutamente todos, estamos buscando también ver alguna señal, ¿verdad? Y cuando vemos que ocurre un milagro con alguien más, y en algo parecido a lo que nosotros tenemos como necesidad, decimos, híjole, ¿por qué a mí no? ¿verdad? ¿Por qué a él sí y a mí no? Si yo tengo ya mucho tiempo andando con el Señor y así a veces somos un poquito extraños.
Dice en el verso 49, el oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él insiste en lo que le está pidiendo, ¿verdad? Él le dijo en primera instancia que bajara con él para que viera a su hijo que estaba muy enfermo. Y cuando el Señor Jesús como que aparentemente se va por otro lado, pues este hombre insiste en el asunto. Señor, ya que se va haciendo tarde, pues ven conmigo porque mi hijo se va a morir. O sea, él veía que estaba en una muy grave situación y entonces como que no hace mucho caso a lo que el Señor dice, dirigiéndose a todo el pueblo, incluido él, acerca de que si no vieran los señales no van a creer. Y entonces hace un poquito de lado este comentario porque él tiene en ese momento una gran necesidad y entonces realmente no le interesa tanto el reproche que es oportuno y que es bueno, pero él lo que quiere, después de todo, es que su necesidad sea satisfecha, ¿verdad? Entonces, así nos pasa, ¿verdad? Vemos primero nuestra necesidad, vemos primero la condición en la que nos encontramos y buscamos quién nos la pueda resolver sin importar quién lo sea, ¿no? En este caso, bueno, pues este varón se fue con la persona adecuada, no sabemos a cuántas personas más vería antes de Jesús, pero el caso es de que llega con Jesús con esta necesidad y en este momento, pues está manifestando eh, su su necesidad, básicamente, ¿verdad? En el 50 Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y ahí está el punto importante, ¿verdad? Que el hombre creyó lo que el Señor Jesús dijo. O sea, no solamente tuvo la fe suficiente como para ir, para buscarlo, para pedirle, sino que en el momento en que el Señor Jesús le dijo, regrésate a tu casa porque tu hijo ya está bien, tuvo la fe suficiente como para obedecer, como para regresarse, como para que sin ver nada, podríamos decir sin ver ninguna confirmación de lo que estaba pidiendo, este hombre obedece, ¿verdad? ¿Y cuántas veces pues decimos tener fe, pero sin embargo no obedecemos lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? Yo aquí hice una anotación que yo creo que es importante. La fe se demuestra en la obediencia. Dices que tienes fe, pues obedece, ¿no? Porque muchas veces el Señor nos pide que obedezcamos algo que aparenta no tener sentido, algo que está hasta fuera del lugar, pues precisamente para probar la fe que podemos tener. Este varón decidió regresar a pesar de que el Señor Jesús ni siquiera hizo una oración. No lo escuchó que hablara con Dios y que le dijera, Padre, sana. No, absolutamente nada. No le dijo nada, nada más dijo que se regresara y este hombre regresó. Y ese es el punto importante, ¿verdad? Entonces, muestra la fe que tenía, sí. Una fe, aquí lo podemos ver, una fe en aquello que no se veía. En la simple palabra del Señor Jesús, en el mandato que Él le dio, este varón manifestó la fe que tenía en Él sin conocerlo. Por lo que había escuchado, al verlo, probablemente quedó impactado con su presencia y entonces Él había dicho que bajara con Él, que lo acompañara con su hijo. Jesús no hizo eso, ¿verdad? Ni siquiera oró, pero sin embargo le dijo, ve a tu casa, tu hijo está sano, y él obedeció. Y ese es un punto bien interesante. Sí, por supuesto, la palabra no dice que se haya quejado en el camino o cualquiera de nosotros podría ponerse en sus zapatos y durante ese trayecto, esos 25 kilómetros, regresando pensando, ay, pero ¿por qué no vino? Pero si me dijo, cuántas cosas pudo haber pensado en ese tiempo, ¿no? Y cuando ya él descendía, dice la palabra de Dios, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. En ese momento, bueno, pues ahí es el cumplimiento de esa petición tan importante para su vida,
pues es cuando el Señor nos responde en alguna petición, pues es de gran gozo para él, ¿no? Y entonces le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces, dice el padre, entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Me imagino, ¿no? Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, esta noticia, el hecho de que se haya sanado, de que haya compartido esta experiencia de ir a buscar a Jesús y que en el momento en el que él le dijo que su hijo era sanado, en ese momento fue sano y ya creyó toda su casa, ¿no? Porque eso es lo que sucede cuando uno de nosotros tenemos una experiencia con Cristo, no nos podemos quedar callados, compartimos y siempre vamos a tocar otras vidas. Y generalmente el Señor ve casas, ve familias. Familias completas. Y que eso va a influir para que todos lo conozcan a Él. Entonces, estas buenas noticias fueron lo que generó en todos ellos la experiencia que tuvo este hombre, lo que hizo el testimonio para que todos creyeran en su casa. La enfermedad la dejó en el mismo momento en el que Jesús lo había indicado. Fue de una manera instantánea, o sea, no fue progresiva, sino que fue inmediata. Dice la palabra, le dejó la fiebre. Y el resultado final de este milagro fue que el día anterior había creído la palabra de Jesús. Ahora cree en Jesús mismo. Esto es, cuando escuchó de Jesús, tuvo la esperanza de que el Señor sanara a su hijo y fue a verlo, creyó en Jesús. Pero ahora lo cree en él, pero como su Señor, porque ya tuvo una experiencia personal con él. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos con él, que no nada más sepamos y conozcamos de Jesús y todo lo que él hizo, sino que también nosotros tengamos una experiencia personal que transforme nuestras vidas, que haga un milagro, una transformación en nuestra vida. Y ahora este hombre ya lo conoció como su Salvador personal. Y de esta misma forma él creyó y también creyó toda su casa. Y me imagino que no nada más su casa, porque pues estaban los siervos y fueron los que salieron a darle la noticia, pues también yo creo que a todos los siervos, ¿no? Así como con el carcelero de Filipos que nos platica Pablo que le comentó, ¿no? En Hechos 16:31, que dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, porque en este tipo de milagros, en este tipo de señales, son muy impactantes, no solamente para la persona que recibe el milagro, sino para toda la casa. Y luego los de la casa, pues se encargan de decirlo a todas las personas que conocen, pues de esa manera se va extendiendo la noticia. Claro, algunos van a creer, otros no van a creer, pero de cualquier manera va a alcanzar esto a muchas personas más de las que podemos pensar en un momento dado, y esa es parte pues de lo que se tratan pues los milagros. Por supuesto va en beneficio de una persona, esa persona es sanada, esa persona es restaurada, pero ese testimonio puede alcanzar a muchos más, ¿verdad? Y de esa manera se va extendiendo el reino. Muy bien. eh, Vemos aquí en Mateo 4, del 13 al 16, que nos dice la palabra, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces aquí vemos
que se da el cumplimiento de esto que se había dicho desde mucho tiempo atrás. Se había hablado de la región de Nazaret. La región de Nazaret está muy al norte. En los tiempos de Jesús estaba esta región, después más hacia abajo, más hacia abajo estaba Samaria y después estaba Judea. Entonces, pues para llegar de Judea, para llegar a Nazaret, bueno, a esta región de Galilea, se tenía que cruzar por Samaria, luego la gente no quería pasar por ahí porque era tierra de gentiles, no los querían mucho, entonces tenían que dar una gran vuelta y para evitar todo eso simplemente consideraban que Galilea no era una tierra buena para ir, ¿verdad? Incluso lo leemos en varias ocasiones que decían, hombre, de Galilea, pues qué bueno puede venir. O sea, tenía una fama bastante mala, pero sin embargo ahí el Señor Jesús escogió estar, ¿verdad? Específicamente en Capernaum, eso lo hizo una de sus residencias, por decirlo de una manera, unos lugares donde residió el Señor Jesús durante su ministerio fue Capernaum, que estaba a orillas del mar de Galilea, ¿verdad? Que todavía está por ahí este mar. Y entonces ahí él anduvo mucho tiempo haciendo milagros con sus discípulos y de hecho, pues la primera región a la que fueron a evangelizar, por decirlo de una manera, fue precisamente esta región de Capernaum y de todos los alrededores, ¿verdad? Vemos que del otro lado, en alguna ocasión cruzaron el lago, llegaron a Decápolis, que era ya una región de los gentiles, entonces no había, geográficamente, no había nada que hablara bien de este lugar, pero sin embargo, pues ahí fue donde creció el Señor Jesús, ¿verdad? Sabemos que nació en Belén, pero sabemos que después se fueron sus padres a Egipto, siguiendo el consejo del ángel, y regresaron no a Judea, se quedaron en Nazaret, ahí se crió el Señor Jesús, ahí empezó su ministerio, ahí adquirió su fama, ¿verdad? En los lugares donde nosotros podemos pensar que no, pues ahí es donde el Señor actúa. Así es. Entonces deja a Nazaret y se radica en Capernaum. Y pues todo lo que dice este pasaje, pues es tremendo acerca de las condiciones en que se encontraba este lugar. Pues era un lugar donde, donde había mucha idolatría, donde pues había cosas tremendas ahí, y lo dice la palabra, que estaba ese lugar en tinieblas. Por eso dice que llegó ahí la luz, llegó el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz asentado. Bueno, pues esto quiere decir de que el estar sentado es como estar sin hacer nada, ¿no? Pero asentado está hablando de un establecimiento. Entonces estaba establecida las tinieblas, estaba establecida la oscuridad en ese lugar, hasta que entonces llegó el Señor Jesús, que es la luz precisamente. Por eso dice este pasaje, cuando Cristo viene, entonces con él viene la luz. Y así estaba nuestra vida. Nuestra vida estaba en tinieblas, no conocíamos de él y pues hacíamos lo que bien nos parecía. Pero ya llega el Señor y pues nos muestra, con esa luz podemos ver lo que hay en nuestra propia vida y nos ayuda a que sea transformada. En Juan 1, 4 y 5 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz está expresada en el mensaje del evangelio que Cristo predicaba. O sea, siempre se habla de esa luz. ¿Y qué es lo que hace la luz? Bueno, pues entonces muestra todo lo tremendo que hay, ¿verdad? Porque muchas veces si estamos en la oscuridad, pues si ya conocemos, ni cuenta nos damos, ya conocemos por dónde caminamos y todo, pero si de repente tenemos una luz como la que tenemos ahorita, ¿verdad? Se nos notan hasta los poros. Entonces, pues ahí es donde nos damos cuenta de los defectos que podemos tener. Ya me la paré aquí. Dice, entonces, la luz que vino no fue pequeña, fue
Gran luz, dice la palabra, una gran luz. En Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Cristo era para aquel pueblo una luz poderosa que le había esclarecido, como lo es para nuestras vidas en el momento en el que llega a nuestras vidas, que nosotros le buscamos así desesperados cuando tenemos un problema, y entonces, pues él derrama de su luz sobre nuestra vida, nos trae convicción y una gran transformación en todo nuestro ser. Así es, definitivamente, pues lo buscamos. Normalmente hay casos que no, pero normalmente buscamos al Señor Jesús en un momento de necesidad. Y sí, es lo que dice la esposa es totalmente claro. Cuando estamos expuestos a la luz, pues salen todos los defectos, ¿verdad? Salen todos los detalles que queremos ocultar, pues cuando estamos en la luz ya no se pueden ocultar, se ven claramente. Y entonces es cuando pues ya empieza a haber un cambio en nuestra vida. Lo buscamos por necesidad, pero ya después nos quedamos por ser Dios quien es y porque pues vemos que estamos en una mejor posición estando en la luz que estando en las tinieblas, en la oscuridad donde nos encontrábamos antes. Escogemos la luz. ¿Verdad? Elegimos, exacto, elegimos estar en la luz, elegimos estar con Dios, y eso es importante, que sea de una manera voluntaria y que no sea forzada, que no sea una situación impuesta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, continuamos. Esto de la vida de Jesús que lo estamos viendo, híjole, pues verso a verso, está bien interesante, está muy bueno porque pues así no pasamos por alto nada, vamos viendo cada detalle y realmente pues estamos disfrutando este viaje de la mano del Señor por cosas que ya conocemos, que hemos visto anteriormente, pero ahora lo estamos viendo al detalle. Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia, les agradecemos mucho que vean este video y pues que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Vamos a orar, Sí, claro. por favor. Bueno, Padre, pues te damos muchas gracias, Señor, por pues mostrarnos, Señor, el caminar de Jesucristo y que podamos, Señor, seguir sus pisadas y pues poder sentir, vivir todo lo que Él vivió y experimentó, y que también podamos identificarnos con todos estos personajes que tuvieron alguna conexión, que tuvieron alguna experiencia personal, Señor, para que nosotros también sepamos, mi Dios bendito, que lo que tú quieres es eso, que podamos tener ese encuentro y no nada más de vez en cuando, sino siempre que vayamos, que seamos esos discípulos que seguimos al Señor, que vamos con Él y que tenemos una experiencia todos los días de estar viviendo y caminando con Él. Te damos muchas gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a seguir la próxima semana, ahora sí con continuidad. Y pues les agradecemos mucho que estén con nosotros, que el Señor los guarde, los bendiga y nos vemos el domingo y el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.